Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, muy innovador y por supuesto algo muy interesante para el ecosistema de IA. Es muy seguramente lo que buscaba el equipo de ChatGPT cuando quiso implementar DALL-E a su chat. Quien realmente lo consiguió fue el equipo de Google con Gemini 2.0 Flash multimodal. Claro, muchos estarán pensando, ya era multimodal. Ahora es multimodal en la salida, porque puede generar texto como siempre, pero también imágenes y modificar dichas imágenes. Pero hasta palabrería, vamos a ver cómo funciona. Es que ya me encuentro acá dentro de aistudio.google.com. Este y otros enlaces los encuentras en la descripción de este video. Y ya que estás allí, suscríbete. No te cuesta nada y sí que me ayuda un montón, así que te invito a apoyar el canal. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a modelos y vamos a buscar esta versión. Gemini 2.0 Flash experimental que puedes probar totalmente gratis como se ve acá. La seleccionamos y lo interesante es que el output format es de imágenes y texto. ¿Qué podemos hacer con esto? Algo como los ejemplos que vemos acá. Una historia totalmente visual. Le damos por acá y me dice que va a generar una historia sobre una pequeña bebé cabra en una aventura dentro de la granja en formato de animación de 3D cartoon. Entonces genera una escena y por cada escena una imagen. Y tenemos por acá las aventuras de nuestra pequeña bebé cabra. Alineado texto y output al mismo tiempo, que es una maravilla. Entonces tenemos por acá parte de la historia, vemos como pues la cabrita está en su formato 3D dentro de la granja, tiene por acá las verduras, son dos amigos que son pollos, un huevo, habla con la gallina sobre el huevo, bueno, y a la final pues tiene exactamente lo mismo, o sea, acá parece que el hijo de la gallina, ella quería un hijo y pues ya lo tiene. Todo esto con un solo prompt, pero es que eso no es lo más interesante porque además de generar imágenes, también me permite modificarlas y eso es lo que está rompiendo el internet. Así que veamos algunos ejemplos. Es que podemos hacer algo así. Podemos subir una imagen porque pues esto es totalmente multimodal. Esta imagen mía cambia el color de la camiseta a negro y agrega una chamarra o chaqueta roja. Y ya, este es el resultado. Solo con lenguaje natural, solo con este prompt, ya tenemos este resultado que la luz cuadra, cumple con el prompt, conserva todos los detalles de mi rostro, conserva los detalles de la ropa, conserva los detalles del reloj. Funciona demasiado bien. Podemos decirle, cambia el color de la camiseta blanco y agrega una chamarra negra, además unas gafas de sol. Este es el resultado. Si no me gusta, podemos trabajar sobre esta misma imagen, cambia las gafas de sol a un estilo de piloto. Y tenemos esto. Simplemente con lenguaje natural puedo hacer cambios y de nuevo esto está totalmente gratis para que lo puedas probar. Sigamos con más ejemplos. Podemos hacer algo como esto. Vamos a cargar esta imagen que es una gran obra y le vamos a decir que cambia al estilo de pintura japonesa. Simplemente con este prompt el resultado es este que tenemos acá con estos detalles que vemos acá. Si quiero seguir haciéndolo, le vamos a decir que cambie a un estilo de pintura de Vincent Van Gogh. Y es esto que tenemos acá. Literalmente el primer intento e incluso con el español, con inglés se obtienen mejores resultados, pero quería probarlo directamente al español. Pidamos lo que cambie el dibujo a un estilo de carbón. Simplemente adjuntando la referencia, el texto de lo que quiero que haga, ya me puede hacer esas modificaciones dentro de las imágenes, pero es que va mucho más allá. Así que veamos más ejemplos. Que incluso podemos hacer algo como esto. Le pasé una obra de mi amiga Fira. Hola Fira, saludos. Esta es una obra de un artista que es de un solo trazo, como lo vemos por acá, el estilo de ella es de un solo trazo. Entonces le dije, usa el mismo estilo de la imagen, pero genera la imagen de un perro. Y esta es la respuesta. Efectivamente, adopta el estilo original de la imagen y lo intenta replicar, por supuesto, con el estilo que lleva Fira como artista, que es esto que tenemos acá, que es una gran herramienta. Exactamente lo mismo, pero genera un Pikachu. Acá puede que no sea exactamente el mismo trazo, hace lo mejor que puede. Claro que hay cosas por mejorar, pero está increíble lo que podemos hacer acá. Es que podemos hacer algo como esto. Le vamos a pasar este logo de los Mugiwara de One Piece, cambia el estilo a Unreal Engine. Exactamente el mismo logo, misma forma, pero cambiamos totalmente el estilo a uno generado en 3D.
Lo mismo, pero ¿qué tal si haces el logo en oro? Imaginen la capacidad que tenemos por hacer rebranding de nuestras marcas, todo lo que queramos hacer con un solo clic en lenguaje natural. Cambiar los huesos por bastones navideños, que es esto que tenemos acá, que es una maravilla. O qué tal algo como esto, voy a subirle la imagen de mi perrita Mara, que es ella, y le voy a decir que cambie el color del perro a negro. Conserva todos los detalles de Mara, cambia únicamente el color y lo mantiene demasiado natural. De nuevo, simplemente con lenguaje natural. Tenemos por acá a Mara nuevamente, pero le voy a decir que lo haga como un gato gigante. Entonces todos los colores de el resto del parque, el pasto, etcétera, pero pues ahora es un gato. Podemos pedirlo también como un oso con un palo en la boca, como lo tiene Mara. No es muy bueno identificando correctamente formas, figuras y tamaños, pero es muy bueno lo que está haciendo el equipo de Gemini por acá y pues es lo que vemos con esta iteración en este Pro. Pues que aparte podemos hacer cosas muy locas como esto, cambiar este auto que le subí como referencia a un estilo de planos industrial o diseño industrial como este que estamos viendo directamente con un solo clic. O cambiarle de posición al auto. ¿Qué tal en un desierto como lo tenemos acá? Mejor aún, de esta imagen dar la vista frontal y lo recrea de una manera muy buena. Por supuesto, imagina algunos detalles que no se ven en la foto, pero lo puede recrear, no solo tener la imagen de origen que tenemos en la misma forma, sino cambiar totalmente la perspectiva o una vista superior como esta que tenemos acá. Es maravilloso lo que podemos hacer con esta herramienta, ¿verdad? Está rompiendo el internet. Podemos hacer cosas incluso más locas. Tenemos esta imagen que es de una mujer y de un auto de juguete. Podemos decir que haga una imagen de esa mujer sosteniendo el auto y tenemos este resultado. Es exactamente la misma mujer en otra posición sosteniendo este auto de juguete. Puede hacer un merge, una fusión de dos imágenes y es algo muy loco. Esto lo vi por supuesto en internet, así que quise replicarlo y sí que funciona. O la mujer dentro del auto. Exactamente la misma mujer, misma composición, mismo todo, dentro de lo que se imagina que debe ser el interior de este auto de juguete. ¿O qué tal pasar a la mujer a modo juguete que quede dentro del auto de esta manera? Vamos a jugar con distintas formas de modificar, generar y, por supuesto, las funciones de texto de Gemini. Inclusive algo tan sencillo como esto. Agregar algo de chocolate encima de los croissants simplemente con instrucción de texto. Y de nuevo, esto es totalmente gratis hasta el momento, como lo vemos acá en pantalla. Sin duda, esta es una gran herramienta. Te invito a probarla ya mismo en aistudio.google.com. El enlace lo dejo en la descripción de este video. Y si te ha gustado, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartir. Además, me agradaría ver qué generas y, dado el caso, etiquétame en redes sociales como @alarcon7a. Así que suscríbete al canal y nos vemos en una próxima ocasión.